los perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para lavar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. ¿Qué debemos hacer? Ustedes, raza de víboras. ¿Pero qué debemos hacer? Dinos hacia dónde volver. El hombre que tenga 2 trajes debe darle uno al hombre que no tiene ninguno. Eso es bueno. El hombre que tenga comida debe compartirla. Maestro, somos recaudadores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? No cobren nunca más de lo establecido. ¿Y los soldados? ¿Qué debemos hacer? No le quiten nada a nadie por la fuerza, ni lo acusen de un delito que no haya cometido. Y confórmense con su paga. ¿Eres tú el Cristo? Si eres tú el Cristo, dínoslo. Yo en verdad solo los bautizo con agua. Pero viene uno mucho más poderoso que yo, que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero. Uno de los mensajes más poderosos y podríamos decir actuales que aparecen en las páginas del Nuevo Testamento es el mensaje que nos dirige Juan el Bautista. Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto, toma para sí la imagen del profeta Elías, ya que el Antiguo Testamento terminaba diciendo que Dios enviaría antes que el Mesías al profeta Elías. Juan toma estas características y comienza desde el desierto a llamar a la gente a la conversión,
El relato bíblico lo encontramos en Lucas capítulo 3 y dice la palabra de Dios que Juan, en el año 15 del reinado de Tiberio, comenzó a predicar en Judea y él comenzó a ir de un lado al otro del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados. Entonces él comienza a predicar basándose en Isaías, ya que Isaías había dicho: hay una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Precioso mensaje en el cual Juan comienza a hablarnos de la preparación del corazón para recibir a Cristo. Él dice que es esa voz que clama en el desierto. Él llama a la gente a dar o a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Dice Lucas, citándolo a Juan, que él pedía que la gente fuera bautizada en agua, dice, para que se demuestre que se habían arrepentido de sus pecados y habían vuelto a Dios para ser perdonados. O sea, no les pedía tan solamente una actitud interna de fe en el corazón, sino actos, acciones. Y principalmente que deberían ser, como Juan lo llama, frutos de arrepentimiento, resultados de un corazón transformado. ¿Qué mensaje? ¿Qué llamada de atención para cada uno de nosotros? Quizás en estos días muchos se han refugiado en la fe, y es bueno esto. Muchos han buscado en Dios, en las Escrituras, paz, consuelo, fortaleza. Pero esto solamente tiene que ver con la relación de mi yo, de mi ser interior, para con Dios y para la manera de poder sobrellevar, vivir, transitar este tiempo de pandemia y de enfermedad que aqueja nuestra ciudad. Pero Juan dice, está bien, pero tienen que hacer frutos, este cambio tiene que dar resultados que tienen que ser vistos a través de acciones diarias. Él decía que esto es preparar el camino a Jesús. Esto es preparar el camino para que Él llegue a tu vida de una manera más profunda y efectiva. Él dice, los valles serán rellenados, lo profundo, lo que está allá abajo, dice, va a ser rellenado. Y las montañas que están allá arriba van a ser bajadas. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser un tiempo cuando el Señor llegue a tu vida, en que aquellas cosas que eran obstáculos para el camino, en aquellos días transitar por esos lugares, hemos encontrado con montañas y tenía que subir y tenía que bajar a los valles y tenía que pasar por distintos lados para llegar a un destino, a alguna otra ciudad. Él dice, esas cosas se van a allanar. Dice, las curvas, lo que está torcido, lo que desvía, se va a ser enderezado, y también dice, y todo lo que sea áspero, suavizado. Juan está hablando de un tiempo de equidad, de un tiempo donde aquellas cosas que me impiden a mí avanzar, llegar a lugares donde me he propuesto diversas metas, diversos logros que quiero conseguir y encuentro que hay obstáculos. Dice, llega el tiempo en que estos obstáculos son allanados. Cuando abrís el corazón al Señor, cuando preparás el camino a Dios, Él te ayuda, te sostiene y te fortalece para que puedas lograr las metas, no solamente que te propusiste, que uno pensó en su corazón y se fijó para este tiempo, sino para cumplir las metas primarias que Él se fijó o nos fijó a cada uno de nosotros en el momento de haber sido creados. Porque somos parte de su plan, somos parte de su propósito
y somos partes de esa cosmovisión de Dios, de la creación, y estás aquí en esta tierra, en este tiempo, con un propósito, y debemos cumplir ese propósito. Como iglesia, Juan nos da también algunas pautas para poder mostrar que hay frutos dignos de arrepentimiento. Dice que la gente comenzó a acercarse y le empezaron a preguntar ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer, Juan, para demostrar que nuestro corazón se transformó? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos relacionarnos con los demás como creyentes? Ellos, por un lado, decían, bueno, somos hijos de Abraham, somos israelitas, el Señor está con nosotros. Y Juan dice, no digan que son hijos de tal o cual persona, o que pertenecen a tal o cual etnia, o que vienen de una familia que religiosamente se ha acercado a Dios y ustedes pertenecen. Dicen, no, esto es personal. El domingo pasado que estuvo el pastor Enoch con nosotros, él decía, la salvación no se hereda, la fe se transmite. Es una gran verdad. Y Juan está dentro de esa línea que estábamos pensando, y dice a las personas, la gente se le acercaba y dice, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tenés 2 camisas, da una a los pobres. Si tenés comida, compartir con el que tiene hambre. La primera cosa que él dijo es, tenés que compartir los bienes que vos tenés con aquellos que realmente son carenciados. O sea, lo que Dios nos da es para compartir. Todo lo que tenemos sabemos que es fruto, algunos dicen, bueno, fruto de mi trabajo, sí, pero es la bendición de Dios que permitió que pudiéramos trabajar y a su vez tener las cosas que tenemos. Y nuestros bienes, de alguna manera, son también para compartir con el que no tiene. Juan no dice, si tenés una camisa, partir al medio. Si tenés 2, dale una al que no tiene. Si tenés mucha comida, dale al que le falta. Porque comida y vestido simbolizan de alguna manera lo primordial para la vida de una persona. Los hebreos consideraban que aun si un hombre tenía una deuda y debía perder todo, jamás podía quedar una persona desnuda. Por eso, dentro de esa práctica de ética, de valoramiento de la persona, Jesús siempre invita a sus seguidores a ir más allá. ¿Se acuerdan que dice, si alguno te pide la túnica, déjale también la capa? No está pidiendo que quebrantemos una regla moral ni que hagamos algo escandaloso, sino está diciendo la ética del Hijo de Dios, del discípulo de Cristo, es ir más allá de lo que las normas sociales de alguna manera indican y que también nos ponen ciertos límites, no para quebrantarlas, sino para llevarlas a su máxima expresión. El respeto por la vida y por la dignidad de la otra persona. En segundo lugar, también dice que se le acercaron los que cobraban impuestos. Dice, aquellos recaudadores, y esta versión dice, hasta los recaudadores corruptos vinieron a bautizarse. Los recaudadores, podríamos decir, es esa franja de la sociedad que trabajaban para el gobierno, por un lado, que el gobierno era un gobierno impuesto, un gobierno militar romano, y algunos judíos trabajaban para ellos cobrándole impuestos a su propio pueblo. Eran odiados, eran personas odiadas. Eran aquellos que de alguna manera eran el brazo civil o el brazo político de una fuerza de ocupación. Y Juan les dice algo muy interesante. Ellos preguntan, maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. O sea, no hagan su propio negocio. La palabra fue directamente contra la corrupción moral que existía en ese tiempo y que también sabemos existe en el nuestro. O sea, Juan ataca eso.
Los frutos dignos de arrepentimiento, entonces, son aquellos que respetan la vida del prójimo, son aquellos que hacen que una persona viva honestamente en medio de una sociedad corrupta. Y en tercer lugar, dice, los soldados se le acercaron, aquellos que trabajaban de alguna manera para las fuerzas de ocupación, eran las fuerzas de ocupación, pero algunos estaban ahí porque les habían asignado ese lugar, y no eran malas personas, ellos querían aún también acercarse al Señor. Pero Juan los mira y les dice: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario, ¿no? En otra versión dice: no hagan extorsión. O sea que llama a estas personas, en tercer lugar, este grupo representado por los soldados, a no buscar provecho propio, haciendo uso y abuso de su autoridad, de su fuerza, aún acusando a personas indignamente para poder pedir de esta manera algún tipo de retribución económica. Y en segundo lugar, él decía: conténtense con el fruto de su trabajo, conténtense con su sueldo. Evidentemente en estos tiempos es difícil mantener esto, pero podemos rescatar el principio. ¿Cuál es el principio de todo esto? Es que el fruto del trabajo de un hombre debe ser digno y debe alcanzar para que pueda vivir, y aquella persona con su salario poder tener una vida digna sin pretender más de lo que sus propias posibilidades le brindan. Así que Juan ve esto como frutos dignos de arrepentimiento. Alguien que comparte lo que tiene con el que necesita para dignificar una vida. En segundo lugar, ve a alguien que vive honestamente y no toma provecho de ninguna situación, cargo o posición en la que se encuentre. Y en tercer lugar, personas que deban moverse dentro de los ámbitos que corresponden y no tampoco hacer uso o abuso de la fuerza o la autoridad sobre el más débil, sobre el indefenso, sobre aquel que puede ser abusado. O sea, la dignidad, el respeto, la honestidad son los frutos dignos de una vida transformada por Dios, de una vida que prepara el camino para que el Señor siga avanzando y trabajando en ese corazón. Que en este tiempo hagas frutos dignos de arrepentimiento, que cada uno de estos días sean oportunidades frescas para que puedas, a través de tus acciones, mostrar que tu vida es transformada por Dios y de esta manera bendecir su nombre, de esta manera traer gloria al nombre de nuestro Dios. En esta semana su rostro brille sobre tu vida y te dé paz. Amén.